¿Eran los tiempos medievales tan violentos como los imaginamos? La Edad Media, un periodo que abarca aproximadamente desde el siglo V hasta el siglo XV, es a menudo retratada como una época de barbarie y brutalidad. Desde las invasiones vikingas hasta las guerras feudales, la violencia parece estar en el centro de la narrativa histórica. Sin embargo, ¿es esta imagen justa? En este video exploraremos los diversos aspectos de la vida medieval que han contribuido a esta percepción de violencia y trataremos de entender si realmente fue un tiempo tan sanguinario como se suele pensar. La Edad Media, también conocida como la época medieval, se define generalmente como el período que va desde la caída del Imperio Romano hasta el Renacimiento. Este tiempo se caracteriza por la fragmentación política, el feudalismo y el auge de la Iglesia Católica como una poderosa institución. Durante estos siglos, Europa experimentó cambios significativos en su estructura social, económica y cultural. Sin embargo, la violencia y el conflicto no fueron los únicos rasgos de esta era. También hubo avances en la agricultura, la educación y el arte. A pesar de esto, la imagen que prevalece en la cultura popular es la de un tiempo de oscuridad y barbarie. La percepción moderna de la Edad Media ha sido moldeada en gran medida por la literatura, el cine y otros medios de comunicación. Películas y novelas a menudo retratan a caballeros y campesinos en un mundo de violencia constante, donde la guerra y la traición son la norma. Esta representación ha contribuido a la idea de que la Edad Media fue un período de caos y desorden. Sin embargo, es crucial examinar las fuentes históricas y los contextos sociales para obtener una visión más matizada de la vida en esos tiempos. Los castigos en la Edad Media eran, sin duda, brutales y a menudo extremos. Por ejemplo, la falsificación de moneda podía llevar a la quema viva del culpable, una pena que refleja la gravedad con la que se tomaban los delitos económicos. Asimismo, los robos podían resultar en flagelaciones severas, lo que demuestra que la justicia medieval era tanto un medio de control social como un castigo. Estos castigos no solo eran severos, sino que también estaban diseñados para servir como advertencias a otros, creando un ambiente de miedo y obediencia. Además de los castigos brutales, existían prácticas que llevaban la violencia a un nivel aún más escalofriante. En algunos casos, los cuerpos de los ejecutados eran trasladados a otros pueblos para servir de advertencia a la población. Esta práctica no solo buscaba disuadir el crimen, sino que también reflejaba la falta de un sistema judicial justo y equitativo. La violencia se convirtió en una herramienta de control social, utilizada por las autoridades para mantener el orden en una sociedad que a menudo se sentía amenazada por la desobediencia. Al analizar las tasas de homicidio en la Edad Media, encontramos datos que pueden sorprender a muchos. En Oxford, durante los años 1340, las tasas de homicidio eran notablemente altas en comparación con las cifras modernas del Reino Unido. Esto plantea preguntas sobre la seguridad y la vida cotidiana de las personas en ese tiempo. La violencia no solo era un fenómeno aislado, sino que formaba parte de la vida diaria, afectando la manera en que las personas se relacionaban entre sí y cómo se organizaban socialmente. Las implicaciones de estas cifras son profundas. La violencia no solo era un problema de criminalidad, sino que también afectaba la estructura social y la cohesión comunitaria. Las comunidades medievales tenían que lidiar con el miedo constante a la violencia, lo que influía en sus interacciones y en la forma en que se organizaban. La vida cotidiana estaba marcada por la incertidumbre y la violencia se convirtió en un aspecto omnipresente de la existencia medieval. La violencia doméstica era otro aspecto oscuro de la vida en la Edad Media. La aceptación social de la violencia dentro del matrimonio era común, y las consecuencias para las mujeres eran devastadoras. En muchos casos, las mujeres no tenían recursos ni apoyo para escapar de situaciones abusivas, lo que perpetuaba un ciclo de violencia y sufrimiento. Esta normalización de la violencia en el hogar refleja una profunda desigualdad de género que persistió a lo largo de los siglos. Un caso notable es el de Colin de Barbier, quien fue absuelto tras matar a su esposa. Este caso ilustra cómo la justicia medieval a menudo favorecía a los hombres
dejando a las mujeres en una posición vulnerable. La falta de castigo para los perpetradores de violencia doméstica no solo perpetuaba el abuso, sino que también enviaba un mensaje claro sobre el valor de la vida de las mujeres en la sociedad medieval. La historia de Margaret Perman es otro ejemplo de la brutalidad que enfrentaban las mujeres. Tras ser atacada, los perpetradores no solo eludieron el castigo, sino que la sociedad en general mostró una falta de interés en buscar justicia. Estos casos revelan una cultura que no solo toleraba la violencia, sino que también la normalizaba, dejando a las mujeres atrapadas en un sistema que no las protegía. El sistema de perdones reales también refleja la complejidad de la justicia en la Edad Media. Los criminales podían solicitar perdón al rey, lo que a menudo resultaba en una absolución sorprendente. Este sistema no solo mostraba la arbitrariedad de la justicia, sino que también revelaba cómo el poder y la influencia podían alterar el curso de la ley. Un caso curioso es el de un hombre que fue perdonado por matar a otro tras ser agredido con un gato muerto. Este tipo de perdón pone de manifiesto la extraña lógica que a veces regía la justicia medieval. Los motivos de amor y miedo también jugaron un papel en la violencia de la época. A menudo el amor se utilizaba como excusa para actos violentos, lo que complicaba aún más la percepción de la violencia en la sociedad medieval. La idea de que el amor podía justificar la violencia refleja una mentalidad que todavía persiste en algunas culturas hoy en día. Los conflictos sociales y las rebeliones fueron otra manifestación de la violencia en la Edad Media. La revuelta de la Jacquerie en 1358 es un ejemplo de cómo los campesinos, cansados de la opresión, se levantaron contra la nobleza. Esta revuelta fue brutal y sangrienta, y la respuesta de la aristocracia fue igualmente violenta, perpetuando un ciclo de represalias que dejó una marca indeleble en la historia. Las revueltas en Florencia en 1378 también ilustran la tensión entre las clases sociales. Los trabajadores pobres se levantaron en protesta, solo para ser reprimidos de manera brutal. Estos eventos no solo reflejan la violencia inherente a la lucha de clases, sino que también muestran cómo la desigualdad social podía llevar a un estallido de violencia que afectaba a toda la comunidad. La agresión militar también fue un aspecto significativo de la vida en la Edad Media. Las chevauchées, campañas militares del Príncipe Negro durante la Guerra de los 100 años, son un claro ejemplo de la devastación que la guerra podía causar. Durante estas campañas, más de 500 pueblos y castillos fueron saqueados y quemados, dejando un rastro de destrucción que afectó a miles de personas. La violencia era un tema de preocupación constante en la sociedad medieval. No solo era un fenómeno que se vivía en las calles, sino que también se discutía en los círculos intelectuales y artísticos. La literatura y el arte de la época a menudo reflejaban esta preocupación, representando la violencia de maneras que invitaban a la reflexión y el análisis. Las obras de autores medievales a menudo abordaban la violencia como un tema central, explorando sus causas y consecuencias. Las relaciones sociales en la Edad Media estaban profundamente influenciadas por la violencia. La jerarquía social y las luchas de poder entre clases afectaban la forma en que las personas se relacionaban entre sí. La violencia podía ser una herramienta de control, utilizada por los poderosos para mantener su estatus y dominio sobre los más débiles. Esto generaba un ambiente de desconfianza y miedo, donde las relaciones estaban marcadas por la tensión y la inseguridad. El impacto de la violencia en la familia también era significativo. La estructura familiar se veía afectada por la violencia, ya que los conflictos podían desestabilizar el hogar y afectar la crianza de los hijos. La violencia no solo era un problema individual, sino que tenía repercusiones en la comunidad en su conjunto, afectando la cohesión social y la estabilidad familiar. La religión desempeñaba un papel crucial en la justificación de la violencia en la Edad Media. A menudo se utilizaba para legitimar actos de agresión, ya sea en el contexto de guerras o en la vida cotidiana. Las cruzadas, por ejemplo, fueron presentadas como guerras santas, donde la violencia se justificaba en nombre de la fe. Este uso de la religión para justificar la violencia
tuvo un impacto duradero en la percepción de la violencia en la sociedad medieval. El sistema judicial en la Edad Media era complejo y a menudo desigual. La justicia no siempre se aplicaba de manera equitativa y la clase social influía en los castigos y juicios. Los nobles a menudo podían eludir la justicia, mientras que los campesinos enfrentaban castigos severos por delitos menores. Esta desigualdad en el sistema judicial reflejaba las tensiones sociales de la época y contribuía a la percepción de una sociedad violenta y opresiva. Al comparar la violencia en la Edad Media con otras épocas, encontramos similitudes y diferencias. La violencia en la antigüedad, por ejemplo, a menudo era más abierta y brutal, mientras que en la modernidad, aunque la violencia persiste, se manifiesta de maneras diferentes. La evolución de la violencia a lo largo de la historia nos invita a reflexionar sobre cómo las sociedades han cambiado y cómo la violencia sigue siendo un tema relevante en la actualidad. Las crónicas y relatos de la época medieval documentan la violencia de manera vívida. Estas fuentes nos ofrecen una ventana a la percepción contemporánea de la violencia y cómo se vivía en la sociedad. A través de estas narrativas podemos entender mejor cómo los medievales percibían su mundo y cómo la violencia formaba parte de su vida cotidiana. La influencia de la cultura popular en la percepción de la Edad Media es innegable. Las representaciones en el cine y la literatura han moldeado nuestra comprensión de este período, a menudo perpetuando estereotipos que no siempre reflejan la realidad. Es importante cuestionar estas representaciones y buscar una comprensión más matizada de la historia. La violencia en la Edad Media es un tema complejo que merece una reflexión profunda. A lo largo de este video hemos explorado diversos aspectos de la vida medieval que contribuyen a la percepción de un tiempo violento. Pero, ¿podemos considerar a los medievales como bárbaros o simplemente como productos de su tiempo? Esta pregunta nos invita a reflexionar sobre la naturaleza humana y cómo la violencia ha sido una constante a lo largo de la historia. Te invitamos a pensar críticamente sobre la historia y sus representaciones. ¿Qué opinas sobre la violencia en la Edad Media? Nos encantaría conocer tus reflexiones y opiniones en los comentarios. Agradecemos sinceramente tu tiempo y atención. Esperamos que hayas disfrutado de este viaje a través de la historia medieval. No olvides suscribirte y estar atento a nuestros próximos videos, donde continuaremos explorando la fascinante historia y cultura de la Edad Media.